Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan tanto tiempo? Bueno, hoy en este compendio de videos desde este espacio digital traigo un análisis, una propuesta para entender la política moderna o la modernización de la política, como quieran llamarlo, porque es un proceso que inicia, que tiene su génesis en el siglo XIX, obviamente impulsado en su momento por lo que fue años antes del siglo XIX, la Revolución Francesa, y qué mejor que en esa profesionalización política, hoy que está tan en boga, que es tan nombrada, esa palabra que trajo el oficialismo nacional sobre el político profesional, para hacer puntapié, punta de lanza y empezar a analizar, traigo un artículo de Michel Offerlé, un sociólogo francés, que en realidad él hace mella desde la sociohistoria, que es cuando las dos ciencias mancomunadas explican y trazan un análisis de los hechos acaecidos o acontecidos. Bueno, este artículo se llama, de Michel Offerlé, se llama Los oficios, la profesión y la vocación de la política. Bueno, el autor en este escrito nombra a Weber y a Bourdieu como clásicos, desde lo clásico, autores clásicos que han analizado con sus diferentes teorías esta caracterización del político y la política y los partidos políticos. ¿Y qué nos trae Offerlé? Bueno, nos trae la acaparación a primero distinguir en esas descripciones lo que es un político profesional de un militante y de un funcionario público. Cuestión, esta última, que a veces no es bien distinguible. Y también nos incita desde un lugar a salir de esa discursiva quizás periodística o mediática, en esa naturalidad de la política profesionalizada, del político profesional. Entonces nos habla de capitales, políticos y sociales. Bueno, en fin, hace un vaivén y va analizando diferentes cuestiones. Primero, el autor hace la diferenciación de estos tres conceptos que titula en su artículo. Toma y define como oficio al saber hacer práctico, experiencia, militancia y redes. Después define profesión como algo más estructurado. Requiere competencia, legitimidad y mecanismos internos para el ingreso y la permanencia. Cuestión muy importante, porque también en algún punto esa permanencia, esa falta de alternidad, es lo que sustenta y configura y construye al político profesional. También define la vocación como el llamado ético o moral a la política, la idea de servir a la comunidad. Para Offerlé no basta con tener vocación. El político moderno también necesita, obviamente, profesionalización. El político moderno necesita ser profesional si quiere en algún punto tener permanencia, sustentabilidad de poder y, por supuesto, esa representatividad tan necesaria. El autor nos lleva a todo un marco histórico de ese proceso de profesionalización de la política. Y ahí nos dice, nos comenta, nos cuenta lo siguiente. Offerlé relata una historia larga. La profesionalización de la política está vinculada con la ampliación del sufragio y con el desarrollo del Estado moderno. Por eso yo dije, por eso hice hincapié en su momento, puntualmente, el siglo XIX, porque en nuestro caso, el argentino, esa configuración, esa construcción del Estado-Nación se da en esa famosa larga espera y en lo que sería las guerras civiles, que muy pocos autores las llaman de esa manera, para este proceso de Estado-Nación. Cuando más personas puedan votar, es necesario que existan representantes más preparados, con conocimientos específicos para gestionar asuntos complejos. Esto quiere decir que sí o sí es inherente a la actividad, y yo ya diré que posmoderna,
la profesionalización de la política. De hecho, está arraigada desde ese lugar, desde ya, cuando la tildan o la llaman carrera política, como en muchas profesiones, se está haciendo mella e hincapié en esta dirección. Además, con el crecimiento del Estado, surgieron más roles técnicos y de gestión política, lo que impulsa carreras políticas más especializadas. Y ahí tenemos una conclusión. Así la política dejó de ser únicamente un espacio de élite ocasionales para transformarse en una carrera. Esta es la introducción del autor. Y en un apartado nombra a Weber en un discurso dando un montón de características. Pero a lo cual yo tengo para analizar este artículo y comprenderlo, quizás también deviene tres interrogantes que me parecen muy pertinentes a esto que estamos tratando. ¿Cómo se fue conformando históricamente un determinado tipo de personas en la política? ¿De qué forma caracterizar esta actividad política que conlleva límites difusos? ¿Cómo se piensa? ¿Como oficio, como mandato, como vocación, como profesión? Y la tercera, ¿cuáles son los rasgos o las dimensiones centrales de la profesión política? Entrada, reconversión y salida, porque en muchos aspectos también la política significa, aunque no parezca, aunque esté la idea tan latente de casta y de perpetuidad, muchas veces amerita una salida. Podemos nombrar apellidos que en los últimos 25 años fueron rimbombantes y hoy directamente ya no entra en esa memoria colectiva, sino más bien que para algún análisis de ciencia o político que discurra un proceso, entonces amerite esos apellidos. La reflexión en esta primera entrada es que la política es un mercado laboral, con entrada, reconversión y salida. El autor, en una parte también del artículo, hace hincapié en el capital político y en el capital social, y los define de la siguiente manera. Y ahí es cuando Ferlé retoma la idea de Bourdieu aplicada a la política. ¿Se acuerdan Bourdieu? Con la idea de campo, de campus, de hábitus, en ese campo de juego, cual ajedrez. Bueno, Ferlé, dentro de esa premisa, lo plantea de esta manera. Entonces dice que el capital político incluye reconocimiento, legitimidad, experiencia y reputación. En cambio, el capital social son las redes, las vinculaciones, los contactos, apoyos fundamentales para construir una carrera política. Algunos políticos tienen estos capitales desde muy jóvenes, familia, herencia. Otros los acumulan activamente a lo largo de su carrera. ¿Qué quiere decir? Que tener talento no es suficiente. La política exige saber construir redes y legitimidad. Bueno, muy por fuera de la idea de quizás de meritocracia, puede ser que algunos digan, no, pero el mérito está en ese lugar. Sí, una cosa es tener el mérito y otra cosa es la meritocracia. Bueno, fíjense cómo, al igual que cualquier profesión de élite, no requiere netamente el talento. El talento es una base que es importantísimo, pero de ahí viene el trabajo, de ahí viene toda la construcción, de ahí vienen los lazos, las redes, el tiempo, el esfuerzo, las decisiones, por supuesto. Y el autor bien las posiciona en esta narrativa que él está haciendo para comprender esta actividad. Bueno, finalmente, Ferlé ofrece y describe una tensión clásica entre los profesionales de la política y su representatividad. ¿A quiénes representa? Bueno, en ese manejo, en esa descripción, en esa narrativa, el autor nos dice que mientras los políticos profesionales tienen experiencia técnica, también pueden alejarse de los ciudadanos. Y existe un dilema entre el expertise, que es el saber hacer, y la representatividad, que sería ser la voz del pueblo. Ese distanciamiento puede poner en riesgo la legitimidad democrática. Y vaya si nosotros en los últimos 25 años no hemos visto un proceso de esta manera, ¿no? Donde a veces algo parece tan firme, tan sostenible, tan seguro de sí,
y bueno, y se empiezan a tejer otras cuestiones y se empieza a escindir esa representatividad del saber hacer. Seguramente, bueno, no suelo dar apellidos y creo que esta no va a ser la primera vez, pero fíjense que seguramente cuando uno ve a un político reconocido, tranquilamente puede tener esa consonancia de que sabe de lo que habla, de que la tiene clara en ese terreno, en ese campo político profesional para manejarse, pero en algún punto quizás perdió o nunca tuvo esa representatividad de ser la voz del pueblo, de representar sectores ciudadanos. Bueno, el autor acá lo comenta con mucha claridad, para poder también vislumbrar esas aristas de la profesión política. Bueno, no me quiero ir porque lo nombré en el principio del video y bueno, después seguí con el artículo y pasó de largo. Pero, o sea, es un error mío porque nunca puede pasar de largo Max Weber, el cual el autor hace referencia directamente porque, claro, se puede explicar tranquilamente desde Weber todo este surgimiento de la política profesional. Entonces, un autor de renombre, un pensador totalmente prioritario para entender estas cuestiones. ¿Y qué dice Offerlé y cómo lo cita a Weber en el artículo? Bueno, en la historia de la profesionalización, Weber es clave para explicar el surgimiento del político profesional. Es uno de los primeros en señalar que la política moderna se profesionaliza porque el Estado se racionaliza y que a medida que el Estado crece se vuelve una maquinaria compleja, necesita funcionarios estables, especializados y técnicamente competentes. Bueno, en esa línea el autor habla de la ampliación del sufragio, la burocracia moderna y los partidos profesionales generan carreras políticas más estables. Entonces, podemos decir que la profesionalización política es una consecuencia del proceso de racionalización que Weber identificó hace un siglo. Así que obviamente lo vamos a nombrar a Weber porque es fundamental en este artículo. Y continúo un poquito más en un apartado que sería el de reclutamiento y salida. Entonces Weber no analiza el reclutamiento moderno en tiempos empíricos como Offerlé, pero sí aporta el marco conceptual, que es lo que vengo diciendo. Weber distingue entre quienes viven de la política y quienes viven para la política. Offerlé actualiza esto. Entrar a la política implica un aprendizaje y una inserción específica en un campo que da recursos materiales y simbólicos. Los partidos, que para Weber son organizaciones racionalizadas para la lucha por el poder, son en Offerlé uno de los principales colectivos de reclutamiento. Fíjense, ahí distingue las diferencias y, bueno, por supuesto, Offerlé tiene un proceso y un estudio mucho más actual, tomando a los clásicos para explicar conjeturas de hoy, de esta posmodernidad. Bueno, y para despedirme, voy a recurrir a una frase de un politólogo sociólogo, Eric Neveu, que dice que un político que dice no estar interesado en el poder es un perfecto hipócrita o no comprendió y se equivocó en el sentido de su compromiso. Y con esto, gracias, nos vemos cuando nos veamos.